Estamos con comunicación con Héctor Gómez. Buen día, Héctor, ¿cómo andás? Buen día, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, a ver, tenemos ayer en la sesión del Consejo Deliberante, bueno, pasaron muchas cosas, hubo dos sesiones en lugar de una. Bueno, hubo una que fue la primera, que fue un informe que por minoría que presentaron los bloques opositores con respecto a la revisión de cuentas realizada. Sí, Rodolfo, bueno, ya arrancamos de muy temprano mal, en el sentido de que nosotros habíamos presentado el correspondiente proyecto de resolución rechazando las cuentas, pero los vistos y considerando dijimos que lo íbamos a informar in voce en la sesión del recinto, al efecto de mantener en reserva los fundamentos del rechazo, ¿no es cierto? Sí, sí. Resulta que cuando el miembro informante, el concejal Aguirre Mundani, va a pasar a darle lectura, el presidente en forma intempestiva lo interrumpe diciendo de que no podía leer porque los informes in voce no se podían leer, a lo cual pedí la palabra y le dije que debía leer el reglamento porque establece que los informes in voce, cuando tengan citas o cifras, pueden ser leídos. Y evidentemente un informe de la Comisión de Hacienda que se refería a la rendición de cuentas estaba plagado de cifras, con lo cual se convertía en imposible que no le pudiera dar lectura o poder retener la cantidad de cifras que él mismo tenía. Bueno, esto, una ardua discusión, hasta que, bueno, pudimos que el concejal Aguirre Mundani leyera el informe del rechazo de las cuentas por parte de la minoría, y bueno, luego, como estamos acostumbrados a estas mayorías automáticas, sin expresar ningún fundamento de por cuál aprobaban las cuentas, procedieron en forma inmediata a levantar la mano y a convertirse en la escribanía que seguimos diciendo desde la oposición, que son el bloque del Frente para la Victoria, y aprobar, como hacen tantas veces, en forma irracional y sin mirar los expedientes, basta que venga del Ejecutivo y suficiente, la orden la reciben de ahí, y aprobaron las cuentas del ejercicio 2012. Luego se inició la sesión ordinaria alrededor de las 9:30 más o menos, y yo, si no me equivoco, creo que en el punto 14 del orden del día, yo ya lo había adelantado en la sesión anterior, cuando se trató el tema de los bulevares. Ayer lo comentábamos. Que iba a presentar un pedido de informe instrumentado bajo la forma de un decreto, solicitándole al Departamento Ejecutivo que me informara cuáles fueron las motivaciones por las cuales se había violado el artículo 27, inciso 2 y 3, que textualmente, Rodolfo, te le voy a dar lectura en la parte pertinente, dice que corresponde a la función deliberativa municipal. Dice en la parte pertinente, te vuelvo a decir, la construcción y conservación de plazas y paseos públicos, y el inciso 3 dice la conservación de paisajes y valores locales de interés tradicional e históricos. Bueno, yo inclusive lo había dicho el concejal Pan en la última sesión, que los bulevares eran algo tradicional, con lo cual se iban a embellecer, que creo que fue el mejor argumento para encuadrarlo de esto dentro de este inciso, a lo cual yo estoy de acuerdo que tienen un interés tradicional, pero que el Departamento Ejecutivo debió haber remitido a este cuerpo un proyecto de ordenanza autorizándolo a realizar las modificaciones pertinentes, cosa que no hizo. Bueno, en forma inesperada, desde la presidencia se nos anunció que se iban a hacer presentes el secretario de Gobierno y el secretario de Legal y Técnica, los doctores Gerardi y Gastón Domínguez, respectivamente.
a lo cual nosotros no teníamos ningún tipo de inconveniente. Lo único que le pedí al presidente que antes lo sometiera a votación del cuerpo, dado que nosotros no habíamos pedido la asistencia de ellos y evidentemente esto lo tenía que decidir el cuerpo. Nosotros lo íbamos a votar afirmativamente. Sí. Una pregunta, Héctor, te saco un minuto de tema. ¿Cuántos años tenés de concejal? Y yo este es mi cuarto periodo, tengo 2 años del primer periodo, 4 del segundo, 4 del tercero y estoy cumpliendo el cuarto de mi mandato. O sea, 12 años y pico, no, 13. Llevo, espérate, 4, 8, 12, 13, el año 14 estoy cursando, a fin de año 14 años. ¿Cuántas veces bajaron funcionarios del Ejecutivo al Consejo a una sesión solo sin que lo citen? No tengo antecedentes, no. Si mi memoria no me falla, yo por lo menos no tengo ningún tipo de antecedente. Ahora, a mí me parece... Los funcionarios fueron por citaciones claro, del Consejo Deliberante. A mí me parece que estaban muy preocupados por el pedido de informe que vos les plantaste, porque no creo, teniendo 10 votos sobre 16. A ver, Rodolfo, lo que yo creo que, y ya lo habíamos detectado nosotros desde la oposición, primero hay una orden del intendente municipal de que lo comiencen a defender. El intendente municipal se está llevando sobre sus espaldas una serie de acusaciones que estamos haciendo desde la oposición y que evidentemente no ha podido levantar porque el intendente tiene un silencio de radio que no sabemos, no expresa opinión respecto de nada, y desde la oposición, desde el Frente para la Victoria, no ha habido ningún tipo de defensa. Esto demuestra la presencia de los secretarios, en alguna medida, la inoperancia para defender o argumentar desde los concejales del Frente para la Victoria. Y por otro lado, la orden del intendente de que lo comiencen a defender, porque está recibiendo como un puchimal. Entonces se presentaron, vuelvo a decir, y comenzaron a hacer una exposición que creo que se fueron fundamentalmente porque el secretario de Legal y Técnica, el doctor Domínguez, no abrió la boca en toda la sesión. El secretario de Legal y Técnica, evidentemente mandado por el intendente, comenzó a hacer algún tipo de disquisiciones más filosóficas que jurídicas, digo yo, y así irse con una serie de argumentaciones por la tangente sin referirnos al tema concreto que motivaba el pedido de informe, que era por qué, primero, que me centralicen a ver por qué violaron el artículo 2 y el artículo 27 en su inciso 2 y 3. Este artículo 27 tiene 28 incisos, Rodolfo, donde están enmarcadas todas las funciones del Consejo Deliberante. El inciso 2 y 3, que se refiere al caso concreto que yo estaba planteando, bueno, el secretario se fue sobre aspectos colaterales que te puedo decir, como por ejemplo que estaba dentro del marco legal, que el Tribunal de Cuentas se lo había aprobado y que si en última instancia nosotros no estábamos de acuerdo, yo no debía plantearlo ahí, sino que debía recurrir, que esto aparentemente yo estaba planteando un conflicto de poderes y que debía recurrir a la Corte Suprema. A lo que yo le respondo, primero, que me parecía bárbaro que asistan al Consejo Deliberante, lo que lamentaba profundamente por qué no habían asistido la semana pasada cuando pretendíamos interpelar al intendente municipal respecto del contrato de concesión de la línea 500, donde hicieron silencio por el foro, no se presentaron, no dieron ningún tipo de respuesta y ahora sin que los invite se presentaban, no obstante lo cual yo me parece auspicioso, pero lo bueno sería que se presenten cuando lo cita el Consejo Deliberante también. A lo cual, bueno, no esgrimió ningún tipo de
de respuesta, evidentemente. Y después que estaba totalmente equivocado, que yo no estaba planteando un conflicto de poderes, porque los conflictos se plantean en la jurisdicción que corresponde, en este caso en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Yo era un concejal y mi obligación es plantearlos en el cuerpo del cual soy uno de los integrantes, que es el Consejo Deliberante. Después yo veré los pasos a seguir, pero que no necesito que me aconseje el secretario. No, seguro. Inclusive también le remarqué que no me merecía fe la argumentación de él, porque él también fue uno de los que argumentó y de los que elevaron un proyecto en su momento de decreto suspendiendo la aplicación de la ordenanza sobre la tasa de combustibles, a la que yo traté de aberración jurídica, porque cuál era la seguridad jurídica que podíamos tener desde el Consejo Deliberante cuando el Departamento Ejecutivo suspende la aplicación por intermedio de un decreto y después pretende legalizar 3 meses después de esta situación a través de una ordenanza que legalice ese decreto que fue totalmente ilegal. Inclusive las profundas contradicciones que tenían en su momento, porque ellos decían que los obligó a emitir el decreto la necesidad y urgencia. ¿Qué urgencia había si emiten el decreto el 28 de diciembre del 2012 y recién se le da tratamiento teniendo la mayoría del Frente para la Victoria en abril del 2013? Entonces, con lo cual ese argumento era falaz, mentiroso y traído de los pelos, con lo cual no me merecía fe y le volví a recalcar en varias oportunidades que no contestaban teóricamente lo que yo estaba preguntando. ¿Cuáles eran las motivaciones que llevaron al Departamento Ejecutivo a violar el artículo 27 en el inciso 2 y 3? Esto, bueno, llevó una serie de discusiones donde el secretario se quería ir y yo le decía que no se vaya porque lo que tenía que decirlo se lo quería decir en la cara. A mí no me gusta hablar cuando se levanta. Bueno, con lo cual se volvía a sentar. También no le pudo responder ninguna de las preguntas que le hizo el concejal Aguirre Mundani respecto de las prioridades del gobierno comunal en gastar 330.000 pesos en el arreglo de un bulevar, siendo que escuchamos todos los días de que no existe en la provincia, ante el quebrantamiento que le ha llevado Scioli, no existe la construcción de nuevas aulas y tenemos chicos que están hacinados recibiendo educación y no sé lo que va a pasar el año que viene, donde van a quedar chicos sin poderse inscribir por falta de aulas, y para esto se estaba utilizando el fondo Sojero, que todos sabemos que el objetivo fundamental es salud y educación. Si bien estaban facultados por un aspecto que dice de embellecimiento de plazas, plazoletas, o eso, yo digo que un gobierno uno lo tasa también por las prioridades que fija. Acá la prioridad del intendente era arreglar una plazoleta y no que chicos tengan un aula para recibir una educación digna o que la gente tenga una sala de atención primaria digna a la cual puedan concurrir. Te vuelvo a decir, es muy triste fue la presencia del secretario de gobierno con una pretendida defensa de algo que está a contrapelo y que estoy convencido que ni él mismo estaba en condiciones de defender, porque no me cabe duda que hubo una orden del intendente de que comiencen a defenderlo porque le están entrando la bala por todos lados. En cambio, un chaleco antibala tiene un chaleco de papel de diario, donde evidentemente ya Rodolfo está haciendo agua por todos lados. Ahora, perdóname, si tienen que bajar los secretarios para defender, ¿quiere decir que los concejales no tienen la capacidad suficiente? Esto es un elemento más que a mí me llama poderosamente la atención, porque si hubieran venido con un tipo de argumentación netamente jurídica, decirme, mire, concejal, el artículo 27 en su inciso 2 y 3 fue derogado, o hay una acordada que la interpretación de ese artículo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, no comprende, acá tiene la sentencia, que yo pensé en un primer momento que podían tener algún tipo de ese tipo de argumentación. No, mira, creo que el concejal Aguirre Mundani utilizó una muy buena expresión. Como buen profesor
profesor de guitarra, el secretario de gobierno se dedicó a guitarrear, a lo cual yo le agregué que no solamente guitarreaba, sino que punteaba con la guitarra, pretendiendo esgrimir argumentos que nunca tuvo y yéndose por la tangente, y te vuelvo a decir, pretendiéndose levantar cuando evidentemente no había argumentos para responder lo que nosotros le estábamos solicitando. Así que Perdón, muy triste. Y el doctor Domínguez Gómez, que... No intervino en ninguna... Pero es el secretario de Legal y Técnica. Sí, pero no intervino en ninguna parte. Me parece mucho más prudente lo del doctor Gastón Domínguez, por el cual tengo profesionalmente un respeto porque lo sé un entendido en derecho administrativo y municipal. Tengo un gran respeto. Ahora, yo puedo respetar como persona al secretario de gobierno, pero de sus conocimientos jurídicos en la parte administrativa y municipal, sinceramente tengo y lo pongo en tela de juicio porque he tenido grandes debates con el tema de los mayores contribuyentes, donde no habían inscrito mayores contribuyentes, y él pretendía que los que habían vencido en abril del año anterior, que decía que seguían teniendo vigencia, cosa que directamente no lee la ley orgánica, te vuelvo a decir también, con el decreto de suspensión de una ordenanza, y todas esas cosas no pasaron por mano del secretario de Legal y Técnica. El secretario de Legal y Técnica es mucho más prolijo y conoce mucho más del tema que el secretario de gobierno. Yo siempre recuerdo una expresión del doctor Diego Girardi cuando dijo que una ordenanza era superior a una ley. Y mira, yo te digo, después de las últimas intervenciones poco felices del secretario de gobierno, no sé qué decirte. Pero... Sí, así que bueno, movidita. Sí, muy... Con respecto a la línea 500, ¿presentaron algún proyecto? Sí, se presentó un proyecto de comunicación donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo que por su intermedio requiera a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que indique si la empresa El Nuevo Seibo posee toda la documentación adecuada y suficiente para prestar el servicio, y también le solicitamos al Departamento Ejecutivo que por su intermedio se dirija al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública, a fin de que cumplimente también todos los requisitos, los requisitos que debe reunir la empresa de la línea 500, si los cumple todos para recibir los dos subsidios, uno por el Sistao y el otro por el RCC que recibe la actual línea 500. También que el intendente se dirija al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires a fin de que se informe si todos los empleados de la línea 500 se encuentran al día con la documentación laboral, y también que se dirija al ANSES para que informe si la línea 500 se encuentra al día con el pago de los aportes y cargas sociales y jubilatorias que le corresponden. Y por último también para que el Ejecutivo se dirija a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Asesoría General de Gobierno de la Nación para que indique cuál es el temperamento a seguir respecto de la falta del contrato y de los fondos de garantía de la empresa. Como de costumbre, desde la oposición tienen que salir las soluciones porque el intendente con este tema sigue teniendo silencio de radio, no sabe qué hacer. Entonces, perdón, ¿y eso lo aprobó el oficialismo? Sí, lo aprobaron. Ajá. Sí, porque le estamos dando la salida, que esto, yo no sé para qué se presentan para ser intendente, cuando no tienen ni siquiera la lucidez mínima para ver cuáles son las alternativas y qué organismo debe determinar la legalidad o ilegalidad y la posibilidad o no de continuar con la prestación en forma regular de la línea 500. El intendente en este tema ha quedado totalmente bloqueado, no ha tenido ninguna salida, no lo ha escuchado después del pedido de interpelación, que salga a tratar de fundamentar por qué no ha venido y cuáles son las alternativas que propone. Simplemente lo que ha intentado es denostar a la oposición,
que solamente pretendía saber cuál es la opinión del intendente, que hasta el día no la hacemos. Entonces, desde la oposición le estamos dando las alternativas para que siga los caminos que debe seguir y determinar cuál es el futuro de la línea 500. Sí, bueno, el otro, hay otro, a ver, el intendente no mandó una autorización para que, o un pedido para que se aumentara el precio del boleto. Sí, sí. ¿Cuándo lo mandó eso? Y esto lo mandó hace 2 meses aproximadamente. Eso está en comisión. Como O sea que para ellos no es importante que no tengan el contrato, que no sepan qué hicieron Pero con el estas contrato. son las contradicciones que yo marcaba en la intervención mía en la sesión del Consejo, Rodolfo, porque por un lado le manda una carta documento intimándolo bajo apercibimiento de proceder a la quita de la concesión, y por el otro lado manda un proyecto de ordenanza autorizándole con carácter retroactivo los aumentos que en forma ilegal llevó adelante la empresa. Estas son las conductas contradictorias que debe explicarnos el intendente, y que se lo debe explicar más allá de la oposición, se la debe explicar a la sociedad, que esto es lo que no tiene perdón, de no explicarle a la sociedad cuál es el criterio que tiene el intendente respecto de la única empresa que presta servicio de transporte público en General Rodríguez. El intendente se calla la boca, el intendente manda la orden de que salgan a defenderlo, pero él no da la cara ni habla respecto de este tema. Bueno, yo creo que en algún momento le va a tener que dar algún tipo de explicaciones a la sociedad. Sí. Bien, gracias Héctor, muy amable, ¿eh? No, gracias a vos, Rodolfo, que tengas buena mañana y un buen fin de semana.